tarde sobre el tema de Isaías, en Isaías 6. Les invito a que busquen Isaías 6. Y quiero hablar hoy de vi y temí. Vi y temí. Vi con mis ojos y temí. Y el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice así. El año que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, dijo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dije, he aquí que esto tocó, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y hoy quiero hablarles, como les dije antes, vi y temí. Habla de que en el principio dice que en el año que había muerto el rey Usías era un rey bueno, un rey en gran manera bueno, dice. Beneficiaba mucho a su pueblo. Él estuvo reinando por 52 años, no 4 años como nuestros presidentes. 52 años. Pero fue uno de los grandes reyes que hubo en aquel tiempo. Y claro, cuando las cosas andan bien económicamente, cuando pareciera que todo va sobre rieles, nos olvidamos de lo más importante, que es de nuestro Dios. Y dice que este sacerdote, Isaías, él aparentemente no le tocaba servir todavía. Pero en el año que muere el rey Usías, le toca ir a la presencia. En el año que desaparece la estabilidad, este rey dice que había dominado a los filisteos, a los árabes, a los amonitas, y dice que le trajo mucho bien a su país, mucho bien a toda la región, porque se comportaba como se debería comportar un rey. Y esto hizo que la gente se quedara un poco apática a todo lo que tenía que ver con el Señor, aún aquellos que servían al Señor. ¿Nos toca en algo esto? Muchas veces porque todo va sobre rieles, porque todo va bien,
dejamos un poquito al Señor de lado y empezamos a hacer la nuestra, lo cotidiano, lo de seres humanos. Isaías era un humano como cualquier otro, nada más que era un sacerdote. Era como vos y como yo. Era un sacerdote elegido por el Señor. Vos sos un sacerdote elegida por el Señor. Pero a veces porque las cosas andan sobre rieles, porque anda todo bien, porque está todo encaminado, muchas veces el Señor queda un poquito de lado. Lo dejamos allí como en un rincón. Y el Señor pareciera que no fuera tan importante para nuestras vidas, especialmente el estar en su presencia. Le tocó a Isaías estar en la presencia del Señor. Le tocó ministrar en el templo. Y contempla una visión. En el texto 1 dice, en aquel año que murió el rey Usías, a mí me toca ministrar en el templo. Entonces, en ese mismo tiempo, cuando él va allí delante del Señor, ellos como todavía estaban en duelo, todavía estaban llorando a su rey perdido, a su buen rey, a su gran rey. Le toca ministrar en el templo y oh, qué cosa, se manifiesta la gloria de Dios allí. Se manifiesta la presencia del Señor. En el Salmo 29, el versículo 9 dice, en tu templo, todo proclama tu gloria. Cuando estamos en el templo, en la presencia de Dios, y no estuvo en ese tiempo era el templo físico, pero cuando vos estás en el templo, en la presencia de Dios, todo contempla la gloria de Dios. O todo debería contemplar la gloria de Dios. Muchas veces en este templo no contempla toda la gloria de Dios. Y Isaías se dio cuenta que eso no sucedía con él. Cuando él se presenta allí en el templo y ve la gloria de Dios, ¡oh, qué cosa! Fíjense en lo que dice. Y vi yo al Señor sentado sobre un trono. Ve al verdadero rey, no al rey que él estaba llorando, no al rey que estaba llorando el pueblo. Ve al verdadero rey, a quien él fue a servir, a quien él fue a honrar. Lo vio allí sentado en el trono alto y sublime. Y sigue diciendo, y sus faldas llenaban el templo, su atuendo, lo que él tenía como vestimenta, llenaba todo el lugar. Llenaba todo con su presencia. Cuando Dios está en nuestras vidas, llena todo y no necesitamos de otras cosas. Allí vemos la gloria, allí vemos el poder, allí vemos la presencia, allí vemos al eterno Rey presentándose en nuestras vidas. Ante Isaías estaba el verdadero Rey y dijo, vi al Señor, vi al Señor, vi al Señor. Yo vi al Señor. Cuando vemos al Señor, encontramos lo que dice el versículo 3. Santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. A veces no nos podemos mantener en pie y tenemos que tirarnos de rodillas ante el Rey. Cuando vemos al Señor. Cuando vemos al Señor, muchos temblamos, otros hablamos en lenguas y otros manifestamos otras acciones porque vemos al Rey, vemos al Señor, vemos al dueño de todo, adelante de quien nos presentamos. Isaías se presenta ante el Rey, pero este Rey no es el humano. Aunque sea muy bueno, no es el humano. Este Rey es el Rey verdadero. Este Rey es el Rey verdadero. En San Juan,
el capítulo 14, el versículo 6 dice que nadie se puede presentar ante el Padre si no es a través de Jesús. Y cuando vamos a través de Jesús, podemos llegar al Padre. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por Jesús. Acá Isaías no tenía cobertura. Se presentó tal cual él era. Se presentó tal cual como él estaba viviendo. Se presentó con su propia persona. Muchas veces nosotras en este caso, nos presentamos al Señor con todos nuestros defectos, con todo aquello que creemos que son virtudes en mí. Ah, como yo no hay otra, porque yo, y presentamos nuestro yo delante del Señor. Pero delante del Señor no sirve mi yo, ni lo que no sé, ni lo que sé, ni lo que soy, ni lo que no soy. Delante del Señor solo se ve la santidad de Él. Y para ver la santidad de Él, también de mi lado debe haber eso. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Ni vos ni yo podemos ir al Padre si no es porque vayamos cubiertas por el Señor, cubiertas por su gracia, cubiertas por su misericordia, cubiertas por su perdón, cubiertas por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Fíjense lo que pasó en la visión de Isaías. Los cimientos se estremecieron. Los cimientos se estremecieron cuando el Señor se presentó allí. Y, lógico, ¿qué le pasó a Isaías? Temió. Temió. Tuvo mucho temor. Al ver al Señor, tuvo mucho temor, porque se dio cuenta quién era Él. Se dio cuenta en qué posición estaba Él. Cómo se presentó ante el Padre. Cómo se presentó a servir al Señor. Los cimientos se estremecieron. Se manifestó el reino de Dios. La casa se llenó de humo. Vio los ángeles que se movían y que adoraban al rey. ¿Y qué sucede allí? Este hombre dice, ay, 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 soy muerto. Ya, listo. Si el Señor se presentó y yo estoy como estoy frita. Estoy frita ante el rey. Mis labios son inmundos. Mi persona no está de acuerdo al rey. No estoy presentable ante el Señor. ¡Ay de mí! Soy muerto, mis labios están inmundos. Y con mis ojos, con estos ojos imperfectos, yo estoy viendo al Rey, al Señor de señores, al eterno Rey. Yo estoy viendo al Señor. Isaías era un sacerdote, un hombre, un siervo de Dios, un servidor del Rey de Reyes, Señor de señores. Pero aún así sabía que no estaba en la condición que Dios pedía para que nos presentemos delante de Él. Dios pide cuando nosotros nos presentemos de Él, delante de Él, nos presentemos de la forma que Él pide, en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Y la santidad de Dios no puede ver lo que no es santo. No resiste nuestra vida ante el santo, ante el eterno Dios. Ahora está en su presencia. Ahora se da cuenta que está impuro, que no está limpio, que no está la verdadera vida de Él como Dios quiere que Él esté. No está su humanidad delante del Señor como el Señor quiere. Su vida tiene pecado. Su vida tiene cosas desagradables. Su vida tiene cosas que no cumplieron de acuerdo a lo que Dios pedía.
Él se nota y se ve y se mira a sí mismo y ve que está fuera de lugar. No está de acuerdo a lo que Dios pide. Porque Dios pide santidad. Dios pide santidad. Para aquel que le sirve, Dios pide santidad. Y cuando nosotros servimos al Señor en santidad, vemos la luz de Dios. Isaías ve la luz de Dios y ve la manifestación de la luz de Dios. Y la luz de Dios traspasa su vida. Ve que hay pecado allí. Ve que hay pecado en su vida. En Juan 7:7 dice, si andamos en luz como Él es, que debemos andar como Él es luz, que debemos andar en la luz como Dios es luz, que nuestra vida no puede andar más en tinieblas. Basta de andar en la oscuridad de nuestras vidas, basta de andar fuera de los propósitos de Dios. Pero Julia, ¿cómo me decís eso? Si vos sabés que yo sirvo al Señor. Ah, sí, Julia también. 2 minutos, Julia. Pero nuestras vidas no condicen lo que dice el Señor. Dice que vio que viene el carbón es encendido, toca sus labios impuros y son limpiados. Job dice en el capítulo 42, versículos 5 al 6, de oídas te había oído, pero no te conocía. De oídas te había oído, pero no te conocía. Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos dice, en su visión cuando ve al Señor desfallece, y era un hombre que servía con todo al Señor. De hecho está en la isla porque servía al Señor. En Filipenses encuentro que dice que cuando allí Jesús se presenta en Filipenses, en Hechos, cuando Jesús se presenta a Pablo, Pablo cae porque su vida estaba llena de pecado, iba teóricamente, él servía a Dios, no, estaba matando a los hijos de Dios. Jesús quita la culpa de Isaías. Y en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y llenarnos de Él. Y llenarnos de Él. Dios, ¿qué te dice a vos y qué me dice a mí hoy? Veamos al Señor. Temamos delante de Él. Humillémonos ante su presencia. Busquemos su rostro.